Buenos días, mi nombre es Isaí Pérez Herrera y les voy a presentar nuestro caso de estudio que es el modelado y simulación de motores de corriente directa, debido a que en nuestro proyecto utilizamos motores para controlar un vehículo robot. Bueno, el objetivo de este análisis principalmente es poder conocer cómo va a reaccionar nuestro motor ante ante el voltaje que le vamos a colocar. Queremos poder analizar a los RPM que va a poder llegar principalmente los motores que vamos a utilizar de acuerdo a los valores que obtenemos de su datasheet para el modelado. El alcance de este análisis solamente va a llegar hasta el modelado de las ecuaciones diferenciales y unas simulaciones en Simulink de diagramas de bloques. Bueno, ahora empezaremos con el análisis de nuestro modelo esquemático. Este es un modelo electromecánico que describe a un motor de corriente directa. Como podemos observar, está conformado por diferentes partes, la parte eléctrica y la parte mecánica. En la parte eléctrica tenemos diferentes componentes. Primeramente tenemos nuestra entrada, la cual es un voltaje que aplicamos en las terminales. También tenemos una resistencia RA, una inductancia LA, y tenemos EA, nos describe la fuerza contraelectromotriz generada por el movimiento de los conductores de la armadura a través del flujo de campo establecido por la corriente de campo IF. En cuanto a la parte mecánica, tenemos diferentes componentes también. En nuestro caso, W, que es la velocidad angular de nuestro motor, T, que sería el torque de nuestro motor, J, que sería el momento de inercia total del motor, y B, que sería el coeficiente de fricción de nuestro motor. Entonces, con este modelo esquemático podemos describir el funcionamiento de un motor DC-DC. Ahora empezamos con el análisis de, primeramente, la parte eléctrica de nuestro sistema. Mediante un análisis de mallas podemos obtener la primera ecuación que nos describe el voltaje total de la malla, donde el voltaje total de la malla es igual al voltaje de la entrada, que sería igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más la fuerza contraelectromotriz. Despejando de aquí la ecuación diferencial para la corriente, pues obtendremos que esto es igual a el voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia menos la fuerza contraelectromotriz entre la inductancia. Ahora, por el otro lado, analizando la parte mecánica, la potencia mecánica desarrollada en el rotor se entrega a la carga mecánica conectada al eje del motor de corriente continua, pero parte de esta potencia se pierde debido a la resistencia de la bobina del rotor, la fricción y otros factores. Entonces, de esta manera podemos obtener que la ecuación que describe la sección mecánica viene dada por el modelo, que el torque del motor es igual al momento de inercia total del motor por la derivada de la velocidad angular más el coeficiente de fricción por la velocidad angular. Entonces, despejando de aquí la derivada de la velocidad angular, obtenemos que el torque del motor menos el coeficiente de fricción por la velocidad angular entre el momento de inercia total del motor nos describe la derivada de la velocidad angular. Ahora, para poder llegar a una solución de nuestro sistema, debemos de lograr una interacción entre las ecuaciones. De esta manera, asumimos las siguientes relaciones. Asumimos una relación proporcional entre el voltaje inducido en la armadura y la velocidad angular del eje del motor, representada por la constante de contraelectromotriz Ka, de tal manera que la fuerza contraelectromotriz del motor es igual a Ka por la velocidad angular. Además, suponemos una relación electromecánica que establece que el torque mecánico es proporcional a la corriente eléctrica que circula por el motor, representada por la constante de torque Km, de tal manera que el torque del motor es igual a Km por It. Entonces, sustituyendo estas relaciones en las ecuaciones que obtuvimos en el paso anterior, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones, donde la derivada de la corriente es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia menos la constante contraelectromotriz por la velocidad angular entre el inductor. Y la derivada de la velocidad angular es igual a la constante de torque por la corriente menos el coeficiente de fricción por la velocidad angular entre el momento de inercia total del motor. Bueno, ahora pasamos a la parte del modelado de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Para poder resolver este sistema decidimos utilizar el método de espacio-estados, ya que es un método bastante eficiente para resolver sistemas de ecuaciones. Las dos variables de estado que decidimos utilizar, pues como teníamos las ecuaciones diferenciales, entonces serían la corriente del circuito y la velocidad angular del motor. De tal manera que en nuestra ecuación de estado queda de la siguiente manera. Nuestra matriz A queda como menos R entre L, el segundo término sería menos K entre L, el tercero sería Km entre J y el cuarto sería menos B entre J. Ahora nuestra matriz B quedaría como 1 entre L y 0. Para poder determinar la ecuación de salida de nuestro sistema, como lo que realmente nos interesa del sistema de ecuaciones no es la corriente el circuito, lo que realmente nos interesa es la velocidad angular de nuestro motor, porque lo que queremos ver es la relación entre nuestro voltaje de entrada y cómo va a reaccionar a nuestra salida la velocidad angular. Por lo tanto, nuestra matriz C queda como 0,1 para poder así obtener al final la relación entre el voltaje de entrada y la velocidad angular del motor. Entonces, para continuar con el análisis, lo primero que hicimos fue especificar los valores de nuestros componentes, que en nuestro caso nuestro voltaje de entrada es de 12 voltios, ya que nuestros motores son de 12 voltios. Y de acuerdo al datasheet de nuestro motor, la resistencia de estos es de 13.79, la inductancia de 0.038 henrios, la constante, el coeficiente, perdón, de fricción es de 0.01, el momento de inercia total del motor es de 0.002 y la constante de control electromotriz como la constante de torque son iguales y son de 0.746. De esta manera, ahora continuamos en MATLAB donde definimos nuestra matriz A, nuestra matriz B, nuestra matriz C, y como no tenemos en la ecuación de salida una relación directa entre nuestra entrada y nuestra salida, entonces nuestra matriz D es igual a 0. Entonces, mediante la función de MATLAB, convertimos de espacio-estados a función de transferencia y obtenemos la función de transferencia que mostramos aquí, G, que en nuestro numerador tenemos 9816 y en el denominador tenemos S cuadrada más 367.9S más 9137. Analizando esta ecuación de transferencia podemos observar que nuestro sistema de ecuaciones, nuestro sistema más bien, es un sistema de segundo orden.
debido a que la función de transferencia que obtuvimos representa la función de transferencia de la entrada, que es el voltaje, y la salida, que es la velocidad angular, pero nuestra velocidad angular pues está medida en radianes sobre segundo. De tal manera que para poder obtener un análisis más que podamos nosotros entender más, convertimos de radianes sobre segundo a RPM. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente: mediante la función step de MATLAB obtuvimos la respuesta del sistema a un step de 12 voltios, que sería el voltaje de nuestros motores. Y a partir de esto, convertimos de radianes sobre segundo a RPM. Y como podemos observar, la respuesta de nuestro sistema es de segundo orden. Como podemos ver, no oscila, lo que es bastante bueno, ya que no queremos que nuestro motor esté oscilando en las velocidades que tiene. Y como podemos ver, el estado estacionario de nuestro motor está alrededor de los 120, 122 RPM RPM, lo cual está especificado en el datasheet de nuestro motor, que es alrededor de 130 RPM, por lo que podemos ver que este resultado es bastante acorde con lo que esperaríamos de acuerdo al datasheet. Ahora lo que hicimos fue obtener una solución en el dominio del tiempo de nuestra función de transferencia, de tal manera que lo que tuvimos que hacer es convertir de polinomios a una variable simbólica para poder utilizar la transformada inversa de Laplace en MATLAB. Por lo que, realizando esto, obtuvimos la solución que se muestra ahí abajo, la cual está bastante grande y no se pudo simplificar más esta función, pero al graficarla podemos observar cómo claramente es prácticamente idéntica al anterior, ya que su estado estacionario llega a aproximadamente también 122 RPM. Por lo que podemos aquí corroborar que esta solución está correcta, ya que equivale a la respuesta que tuvimos mediante la función de transferencia. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de bloques del sistema. Este diagrama lo realicemos de acuerdo a las ecuaciones diferenciales, al sistema de ecuaciones diferenciales que obtuvimos. Entonces, si podemos observar, aquí a la entrada tenemos los 12 voltios de nuestro sistema. Entonces, podemos observar que la señal es afectada totalmente por la inversa del inductor. Por lo que podemos observar entonces es que el inductor afecta de manera directa la salida de nuestro sistema. Ahora, después de esta parte, aquí tenemos dos retroalimentaciones. Una de R entre L, la cual retroalimenta I, ya que esta parte describe la ecuación diferencial de la corriente del sistema. Como podemos ver, aquí tenemos un integrador, por lo tanto, en este punto tenemos a la corriente de nuestro sistema. Luego, también la otra retroalimentación retroalimenta, que es K entre L, retroalimenta desde este punto en el cual obtenemos la velocidad angular del sistema. Ahora, toda esta sección describe la ecuación diferencial de la corriente de nuestro sistema. Entonces, una vez llegamos a ese punto, pasamos a la ecuación número 2, la cual es Km entre J multiplicado por I de t, que después llega a una retroalimentación aquí de B entre J, y retroalimenta W de t, ya que podemos observar aquí que tenemos un integrador. Por lo tanto, en este punto tenemos la velocidad angular de nuestro sistema. Entonces, en este punto tenemos la corriente de nuestro sistema, y en este punto tenemos la velocidad angular de nuestro sistema. Por lo tanto, como queríamos observar la respuesta de nuestro sistema, pero en RPM, simplemente lo que hicimos fue esta señal, pasarla de radianes de segundo a RPM multiplicando por 30 entre pi. Entonces aquí, si observamos la respuesta del sistema, podemos ver cómo llega de igual manera en su estado estacionario a más o menos 122 RPM. Ahora en esta parte inferior tenemos de igual manera el diagrama de bloques de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, y aquí abajo simplemente colocamos en el numerador y en el denominador los numeradores y denominadores que obtuvimos en nuestro código de MATLAB, para así poder comprobar si nuestra función de transferencia es correcta. Entonces, la parte superior de nuestro sistema, la señal será representada de manera con el color amarillo en el scope, y de esta función de transferencia será representada de manera azul. Entonces, si observamos la respuesta del sistema, podemos ver cómo la señal azul se contrapone con la señal amarilla, y podemos ver que llegan en la estación a 122 RPM, por lo que podemos comprobar que efectivamente nuestra función de transferencia es correcta. Bueno, aquí tenemos los resultados que obtuvimos de nuestro análisis. La primera gráfica representa la respuesta del sistema por la función de transferencia, la segunda la resolución en el dominio del tiempo, y el tercero es la gráfica que obtuvimos de Simulink. Como podemos observar, los tres llegan al estado estacionario a un valor de aproximadamente 122 RPM en un tiempo de 0.15 segundos aproximadamente, lo cual va bastante de acuerdo al datasheet de nuestros motores, en los cuales especifican que llegan aproximadamente 130 RPM. Ahora, estas velocidades a las que llegan son bastante buenas para la aplicación en lo que utilizamos, ya que es un vehículo diferencial, el cual va a mapear espacios físicos, por lo que nos interesa una velocidad menor para poder obtener mejor calidad de mapas. También el tiempo en el que llega al estado estacionario es bastante bueno, ya que no es ni muy rápido ni muy lento, por lo que esto no va a afectar de manera negativa la calidad de los mapas, y bueno, va a hacer que nuestro robot responda también de manera bastante rápida a cambios en las velocidades de los motores. Por último, como conclusión, pues todos estos análisis nos sirvieron para poder solucionar sistemas de ecuaciones diferenciales, para poder entender de mejor manera cómo funcionan los sistemas en el mundo real, y cómo podemos observar, muchos de los sistemas responden de manera prácticamente igual. Solamente varía la amortiguación del sistema. Como podemos observar, nuestro sistema pues está amortiguado, no tiene oscilaciones, lo cual es bastante bueno para nuestra aplicación, ya que no queremos que afecte la calidad de nuestros mapas. Y bueno, en cuanto al trabajo colaborativo, nuestro trabajo fue bastante bueno. Cada uno realizó una parte en específico. En mi caso, yo realicé la parte de las simulaciones en Simulink. Obtuve mediante el sistema de ecuaciones diferenciales el diagrama de bloques del sistema completo, y también, bueno, utilicé los resultados obtenidos por mis compañeros para compararlos como les mostré el último, compararlos con el sistema de ecuaciones diferenciales. Como conclusión, bueno, fue un trabajo bastante bueno, y los resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios. Y bueno, muchas gracias.